El día de hoy vamos entonces a mirar el tema de SARC en Danger y cómo pues, lo que tenemos actualmente, cómo lo estamos manejando y pues especialmente los puntos interesantes que actualmente ya están en la herramienta. Eh, Vamos a arrancar, ¿cierto? Con básicamente los puntos que vamos a ver el día de hoy. Pues una parte de la normatividad aplicada, obviamente, pues al alcance que tenemos con la herramienta y un poco de qué es lo próximo que viene en las próximas versiones de Danger y que también adicionalmente atañen al módulo de SARC. La normatividad aplicada, pues como bien sabrán, pues nos aplica según la circular básica contable el capítulo 2, donde nos habla del sistema de administración de riesgo de crédito, SARC. El punto, pues sabrán que la normatividad es bastante amplia en ese aspecto, tiene muchas partes para su ejecución e incluyendo pues tanto las cuatro etapas que nos plantea, que son pues bien importantes para el proceso, tanto la identificación, la medición, el control y monitoreo del riesgo. Nosotros aquí actualmente pues para el alcance del software no podemos tener toda la ejecución porque no todo se puede hacer desde el software. Hay partes que se hacen en su ERP, en la parte misional, hay otra que se hace desde la parte administrativa, otras que se hacen incluso en campo y por ende pues no todo puede ser abordado con una única herramienta, sino que son en múltiples partes. Por eso actualmente tenemos dentro del proceso de administración del riesgo de crédito la parte de el proceso de monitoreo de la cartera, donde básicamente la normatividad nos plantea que debemos hacer, pues, o tomar unas acciones de, para atacar este punto, tanto para poder colocar cartera de calidad, pero sin ir a tener una exposición mayor. Esto, pues, obviamente tiene que ir enfocado desde el Consejo de Administración o la Junta, como lo plantea la Superintendencia, para poder tomar unas decisiones desde arriba, tanto metodológicas como técnicas, hacia toda la organización. Dentro de las técnicas, como bien nos plantea la Super, pues tenemos el análisis de cosechas, las matrices de transición y unos indicadores adicionales que podemos llegar a plantear. Esta parte, digamos que es muy importante tenerla presente, dado que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, tanto en análisis de cosechas como matrices de transición. En la parte de indicadores, pues de pronto por ahí ahorita conversamos un poquito en ese aspecto que podemos llegar a tener. Como bien lo plantea acá en este punto de la circular básica, el monitoreo se realiza de manera mensual. Por ende, nosotros la carga de información, como la vamos a ver ahorita, pues es mensual, precisamente, dentro de Danger. Y no tenemos cargas parciales o cargas individuales de esa manera, ¿cierto? Vamos a ver entonces, pues en Danger actualmente, ¿qué tenemos para poderlo manejar? Antes de, ¿cierto? De pasar hacia Danger, pues hay que hablar un poco también de dos, tres punticos que nos impactan y uno es la libertad en la interpretación de la normatividad que nos impacta demasiado. Hemos encontrado que pues tanto muchas entidades como asesores, mm, claro, interpretan de una manera la normatividad que puede ser o para bien o para mal, pero en otros casos incluso un poco amañado. Entonces hay que tener muy presente que hay tantas interpretaciones como entidades y por ende no podemos abarcar todas las formas y todos los mecanismos, porque bien dice la normatividad, realicen un análisis de cosechas o matrices de transición, pero en toda la circular básica no plantean ni un análisis de cosechas ni las matrices de transición. Por ende, nos tenemos que ir a referenciarnos a la literatura, digamos, general en este aspecto o pues a lo internacional para poder atacarlo. Por eso nosotros tenemos una implementación como bien las entidades que ya tengan el módulo sabrán que lo tenemos y ahorita lo vamos a ver pues igualmente. Adicionalmente, hay algo que también impacta y son las particularidades de cada entidad. Bien sabrán que la norma no se puede aplicar de la misma manera en todos los casos.
Hay entidades que son muy generales, muy estándar, llamémoslos así, pero hay otras que tienen particularidades muy específicas, ¿cierto? Hay algunas que, ejemplo, no manejan cartera administrada, ejemplo, entonces no manejan de la misma manera en el sistema ese tema. O, por ejemplo, no manejan microcrédito, no manejan crédito comercial. Por ende, muchos de los enfoques que se llegan a tener, pues son diferentes dependiendo de cada entidad. Este igual es un módulo muy estándar y nos permitió, pues, hasta cierto punto llegar a no tener demasiadas diferencias, pero como van a ver, pues ahorita les voy a contar un poquito de algunos reportes adicionales que posteriormente van a venir, porque son, digamos, particularidades de cada entidad, de que lo evalúan de una manera u de otra y que puede llegar a impactar. Algo también que de pronto muchas entidades siempre nos preguntan, ¿y ustedes manejan reclasificación de cartera y pérdida esperada? Actualmente no. Este punto actualmente deben manejarlo con su sistema de información administrativo o financiero, ¿cierto? Con su ERP. ¿Por qué? Porque la reclasificación de la cartera y el modelo de pérdida esperada finalmente impacta en la contabilidad y la ejecución, digamos, mensual de su cartera. Es un proceso muy del cierre de mes, por ende se debe ejecutar allá. Como adelanto, como detalle, vamos a tener algo dentro de la herramienta en próximas versiones, pero actualmente no manejamos esa parte y deben explorarla con su sistema de información administrativo, que pues actualmente contamos con clientes con SPG, con OPA, con Sólido, con Linis y demás que vienen trabajando esos procesos desde la casa matriz de LRP. Vamos entonces ahora a mirar, digamos, lo que tenemos actualmente aquí de matrices de transición y análisis de cosechas dentro de Danier. En un momento, vamos entonces a mirarlo. Dentro de Danier, esta es la última versión que tenemos de la herramienta. Contamos con el módulo de SARC, donde hay dos puntos grandes que son el, las cosechas y las matrices de transición. Dentro de las cosechas vamos a poder llegar a hacer el análisis de nuestra cartera, pero como las cosechas solamente me va a permitir ver es la cosecha estándar o la cosecha, perdón, de una colocación específica. De esta manera yo voy a poder ver su evolución en el tiempo. Por ejemplo, voy a mirar los últimos 3 años para poder mirar el comportamiento. ¿Qué nos encontramos acá? Pues nos encontramos la evolución de una cartera colocada en un momento X donde inicia esa colocación. Ejemplo, pues tenemos aquí estas cosechas y la parte superior tenemos los meses de cierre o la evaluación pues, de los periodos que vamos a analizar. En este caso, pues vemos acá pues la cartera con su índice de morosidad, pero individual, no es el índice general, ¿cierto? Muy importante esto, no irse a confundir porque las cosechas siempre se analizan desde el enfoque individual de la cosecha para poder llegar a encontrar cómo se me comporta en el tiempo. Básicamente la cosecha es lo que yo coloqué en un momento X, ver cómo se me comporta o qué estoy cosechando y poder ver si es una cosecha fructífera, con poca morosidad o nula, o si por el contrario tuve un evento, sea aislado o sea recurrente, de mi morosidad. Con el módulo, pues vamos a poder analizar qué. Ejemplo, que si yo le doy clic, voy a poder ver la cartera colocada, la cartera, el saldo de capital, e incluso voy a poder ir a mirar mi listado de las personas. De esta manera, poder ver cuál es la cartera colocada, en este caso 75 créditos. Esto igualmente lo van a poder exportar todos estos datos para poderlos analizar de una manera pues más adecuada, ¿cierto? Adicionalmente, pues uno va a poder ver cada mes, ¿cierto? La evolución. Entonces, digamos, acá teníamos 1.100, perdón, 1.649 millones, pero si yo miro el siguiente mes, ya no tengo 1.600, sino 1.100.
Esto es porque empiezan a agotarse la cartera, empiezan a pagar y se puede llegar incluso a presentar unas moras. Ojo, el indicador aquí actualmente está calculado de manera por calificación de riesgo, o sea, por cartera diferente de A. Por eso es que estas, aunque tiene morosidad, nos dice que tiene un indicador de cero, porque la calificación, no hay calificación en A. Diferente cuando llegamos a un mes como en este, donde ya tenemos calificación en A, que nos puede llegar a generar morosidad. En este caso, por ejemplo, pues tenemos 444.000, pues dividido el saldo actual, nos genera este valor, ¿cierto? Ahora, la idea con esto es poder llegar a analizar tanto las políticas, llegar a analizar mi ejecución de la política del otorgamiento y de esa manera poder llegar a verificar pues en retrospectiva estas ejecuciones, ¿cierto? De esta política y estos demás puntos. Adicionalmente, poder llegar a tomar decisiones con respecto a las políticas de cobranza o incluso a los canales que estamos llegando a tener, ¿cierto? De esa manera, poder pues, tomar decisiones en retrospectiva de mi cartera, ¿cierto? Con esto podemos igualmente, tenemos otros puntos de análisis. Ejemplo, tener acá las cosechas por filtros. En este aspecto podemos mirar por actividad económica, por identificación, o sea, por una persona en específico, poder llegar a analizar por personas, por modalidad de crédito, por pagaduría, por sucursal o por tipo y o clasificación de superintendencia. Esto es muy interesante para poderlo ver, ¿cierto? Ejemplo, miremos acá por actividad económica. De esta manera, poder llegar a mirar en las diferentes actividades económicas que podamos tener en la entidad las personas, ¿cierto? Tenemos acá empleado o estudiantes o u hogar, poder llegar a mirar las cosechas de esta manera, ¿cierto? Por otro lado, tenemos las matrices de transición, que las matrices de transición las tenemos enfocadas desde dos puntos, desde días de mora o por la calificación, ¿cierto? En este caso, por días de mora me va a permitir ver mi transición, pero no mirándola desde el enfoque de riesgo, sino desde la morosidad independiente que podamos llegar a tener. La matriz de transición es muy importante entender que se analiza desde un punto actual que vayamos a analizar contra un periodo anterior. Pero de esta manera hay que tener en cuenta que él solamente va a presentar los créditos que estén vigentes en el periodo actual y que estén vigentes en el anterior. Aquí ya les cuento algo adicional que viene en camino para la próxima versión. Normalmente, pues el análisis de transición se hace de un periodo actual, normalmente el último mes, y el periodo inmediatamente anterior. De esta manera vamos a poder llegar a comparar nuestra transición, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces acá? Pues el análisis del periodo actual, los días de mora del periodo actual y los saldos del periodo actual, ¿cierto? Con respecto a eso. En la parte izquierda tenemos el periodo anterior, los días del periodo anterior y los saldos del periodo anterior. Esto entonces nos presenta dos detalles, que uno es, como él solamente me muestra lo que esté vigente en el anterior y en el actual, por ejemplo, los créditos que ya salieron de la cartera del mes anterior en el actual, no los va a mostrar. Y algo que ya estamos trabajando en la mejora es los créditos nuevos no los está mostrando. ¿Por qué? Porque el crédito nuevo de la colocación, en este caso de abril, ¿qué ocurre? No estaba en marzo, por ende no lo va a mostrar. Si este ejercicio se hace con el último cierre, única y exclusivamente con el último cierre y con un plano de cartera donde traiga el, la calificación actual y la calificación anterior, hay que tener en cuenta entonces de limpiar los que ya salieron y los nuevos. De esa manera, pues típicamente cuadra con el ejercicio
contra el ERP, ¿cierto? De esa manera. Este nos va a permitir entonces poder llegar a mirar estos rodamientos, donde, ejemplo, en marzo teníamos 0 días de mora y se mantienen 0 días de mora, o sea, están totalmente al día. Los que estaban en cero y se ruedan a 30 días, que nos permiten ahí mirar cuánto fue lo que se está rodando en días, o sea, de 1 a 30 días. O ejemplo, los que estaban en 60, que se recuperan a 0 días, vuelven a ser totalmente productivos, los que se mantienen en 60 y los que se ruedan al rango de 60. Esto es de 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90, ¿cierto? Es muy importante llegar a mirar que no solamente enfocarnos en lo malo, normalmente eso nos enfoca en qué, en los rodamientos, claro, es lo que nos impacta pues las provisiones, pero es bien importante poder llegar a mirar, ejemplo, lo que se mantiene o incluso lo que se recupera, porque eso nos está dando el indicador de si me están haciendo una gestión de cobro adecuada o, mejor aún, si me están cumpliendo con esa cobranza. Ejemplo, esta persona que estaba aquí, si hubiera seguido con su desmejoramiento, era a incumplir la tercera cuota, suponiendo que es de consumo, ¿cierto? Una cuota, dos cuotas, tres cuotas, pero esta persona me pagó al menos una y la mora. Por ende, no se rodó, pero se mantiene. Quiere decir que no me pagó las cuotas pendientes, pero sí me pagó una. Eso quiere decir que esta persona me está manteniendo o incluso estas de recuperación. Obviamente aquí le podemos dar clic, podemos ver quiénes son esos casos para poder llegar a tomar decisiones y poder revisar casos puntuales, ¿cierto? Esto mismo podemos llegar a mirarlo por calificación, donde vamos a hacer el mismo ejercicio para poder llegar a manejarlo. Y acá tendríamos entonces, en este orden de ideas, básicamente lo mismo, ¿cierto? En donde tenemos la calificación anterior, perdón, la calificación actual y los valores actuales, la calificación anterior y los valores anteriores. Donde tenemos acá, ejemplo, lo que estaba en A y se mantiene en A, lo que estaba en A y se pasa a B, de B que se mantiene en B y pasa a C, y así. Muy importante esta calificación. Es más, digamos, no, más común mirar esta, porque es la que normalmente la super más revisa o más nos pide, pero hay que tener en cuenta que esta tiene una diferencia primordial, y es que incluye, pues obviamente, la reclasificación de cartera, calificación por riesgo y ley de arrastre. Por ende, nos puede llegar a mostrar un panorama un poco diferente a la realidad de la cartera con respecto a morosidad, no tanto a cartera vencida, sino a calificación por riesgo, porque usted puede tener mucha cartera, digamos, en B, pero realmente no estar en B, sino estar en A, ¿cierto? O en 0 días de mora, perdón, pero con calificación por riesgo en B, que nos puede llegar a afectar. Eso también hay que tener en cuenta, pues la forma como muchas veces las entidades trabajan en los créditos que novados, créditos recogidos que nos afectan por calificación por riesgo, por ende también lo que viene con la reclasificación de cartera, que va a ser el impacto por esa reclasificación por riesgo, que nos va a afectar en este aspecto bastante. Esta nuevamente vamos a poder llegar a tener tanto calificación por días y sus propios filtros, ¿cierto? Los filtros que tenemos acá. Y también por calificación, también manejarla por filtros. Por ende tendríamos acá, haciendo la recapitulación, en cosechas 7, porque tenemos aquí 6 filtros que son los mismos de cosechas, 7 análisis posibles de cosechas, 7 de matrices de transición por días y 7 por calificación. De esa manera, pues, tener un grupo grande, pues, interesante de análisis que se pueden llegar a hacer. Acá también, aparte de las matrices de transición y cosechas, vamos a poder manejar pues otros detalles que ya les voy a mostrar, como son la matriz de calor y unas gráficas que actualmente manejamos, ¿cierto? Tenemos dentro de las gráficas tanto los básicos de colocación, que es muy importante llegar a manejarlo en carácter bruto, no es neto,
y de esa manera poder llegar a analizarlo, ¿cierto? Esto no es cartera, digamos la cartera bruta que tuvo la entidad, no, perdón, no es la cartera neta, sino la cartera bruta, que es básicamente lo que realmente quedó colocado con créditos novados, recogidos y demás. No es lo neto desembolsado, porque el objetivo de esto no es mirar ni el crecimiento neto, sino mirar la cosecha como tal, como quedó. De aquí podemos llegar a analizar incluso a más tiempo hacia atrás, si se desea, ¿cierto? Cambiar el horizonte de tiempo para poderlo tener a más tiempo, ¿cierto? La norma nos pide al menos 60 meses de análisis, pues ahí tendríamos la posibilidad de llegar a mirar todo eso para poder mirar el comportamiento de nuestra entidad. Adicionalmente, podemos exportar nuevamente esta información a imágenes y demás para poder llegar a revisar, ¿cierto? Tenemos acá la posibilidad de activar lo que es el drill down, que lo hemos visto en otros módulos, que simplemente es que la posibilidad de darle clic y poder ver la composición de abril, cuánto fue de nómina y ventanilla, o si yo le doy clic me dice cuánto fue por mis actividades económicas. Pero si queremos incluso cambiar la forma de presentación, tenemos los tipos de gráfico que nos va a permitir llegar a cambiar estos puntos. Entonces, ejemplo, si me devuelvo, ya no me lo muestra en barras, sino en torta o en pastel, y poder llegar a mirar el comportamiento o la composición de uno y el otro de esa manera. Los datos incluso podemos exportarlos aquí en XLS, entonces puedo exportar el gráfico y los datos ponerlos en un lado para poderlos presentar. Acá nuevamente mostrando el tema de la composición de ventanilla. Este los vamos a poder mirar tanto por periodos, por pagadurías, por modalidades o por sucursales cuando manejamos diferentes sucursales. De esa manera, poder tener eh, cuatro reportes acá incluidos dentro del tema de colocaciones. Por otro lado, tendríamos los gráficos de cosechas. Estos gráficos vienen muy inspirados por el sector financiero, en donde ellos, claro, utilizan la cosecha estándar, ¿cierto? Esta cosecha, así en matriz, que vamos viendo su comportamiento en el tiempo, la vamos a tener, ¿cierto? Pero ellos les gusta analizarlo adicionalmente por los gráficos de línea. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a poder llegar a mirarlo en la tendencia, ¿cierto? No solamente mirar cómo se comporta en un momento dado, ¿cierto? Ejemplo, la cosecha de mayo a corte de febrero, sino que si yo miro hacia atrás, digamos 36 meses, ¿cierto? Y saco también 36 meses, normalmente muestra el comportamiento de la entidad. Ejemplo, si miramos acá algo muy típico en muchas entidades, que ahorita nos ocurrió a casi todas, es marzo, abril, mayo, tuvimos una disrupción por el tema de pandemia. Cuando nos cerraron las actividades económicas, pues empezamos a tener muchas morosidades. Esto, entonces, aquí se ve, pues digamos, ese tema de macroeconomía que nos impactó. Después los alivios nos ayudaron a bajar, pero cuando ya la reactivación se presentó, ya nos empezó a generar unas morosidades X. Entonces, esto incluso muestra el comportamiento de la entidad y sus impactos. Este, nuevamente, pues podemos exportarlo, podemos incluso acá si quisiéramos, permítanme, voy a reducirlo un poco para poderles mostrar el ejemplo, podemos líneas de ejecución. Yo no quiero mirar todas estas, sino que solamente quiero la de mayo. Pues yo dejo solo la de mayo y puedo apagar líneas para una lectura más clara dentro del módulo. Este lo vamos a poder ver tanto por sucursal también, para las entidades que manejan sucursales independientes, por pagadurías independientes o por modalidad. De esa manera poder hacer un análisis independiente de cada uno. Por último, y no menos importante, tenemos la matriz. Entonces, las matrices de SARC nos van a permitir, pues, analizar esas matrices y poderlas cargar, ¿cierto? Esas matrices, recuerden que son desde el enfoque del módulo de SARO, donde se van a cargar los eventos de riesgo y que son todos pues, los eventos cualitativos de nuestras
de los riesgos de la entidad, ¿cierto? Esto depende de cada entidad para poderla manejar, ¿cierto? Básicamente, pues ese es el módulo que tenemos a día de hoy. Vendría entonces lo siguiente. Entonces, acá. ¿Qué es lo que viene próximo para el módulo? Entonces, dentro del módulo vienen algunos puntos muy importantes, eh, tanto para el módulo de SARC como para todo Danger, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos de pronto críticos, interesantes que vienen ahí como tal? Primero, los indicadores y tableros de control que vamos a traer. Esta próxima versión va a ser muchísimo más paramétrica. Se está cambiando el aspecto y la forma de manejar la información en pro de esos indicadores. Nosotros, como bien sabrán, algunas entidades por su tamaño llegan a generar pues ciertas lentitudes en la carga. Eso se está cambiando para poderla hacer más ágil y que pueda llegar a cargar más rápido. Esos indicadores, estamos hablando del capítulo, perdón, del título 5 de la circular básica, donde hablan de unos indicadores. Dentro de esos, incluso pues algunos ya tenemos, pero vamos a liberar aproximadamente unos 30, 40 indicadores del título 5 que van unos tanto de riesgos, otros tanto operativos, otros de infraestructura y demás. El detalle específico de cuáles son, pues no sabría en este momento, dado que no estoy en el equipo de desarrollo, pero vienen pues bastantes indicadores. Eh, la idea, incluso ahí, no es solamente que sean indicadores, sino un tablero de control donde me va a permitir tener la historia del indicador para poder tener una trazabilidad de la misma, ¿cierto? Esto, adicionalmente, vamos con a la versión ser más paramétrica, poder ajustar ciertos puntos. Viene algo que es el modelo de carga que diferencial, que es el tema de web service, donde nos va a permitir cargar información mucho más ágil y más rápida para poder bajar la carga a los servidores y de esa manera poder tener más información procesada al tiempo. Eso nos permite mayor flexibilidad. Viene algo nuevo, un producto nuevo que ya tuvimos la presentación oficial, que es la validación de identidad e incluso cotejamiento contra la registraduría. Esto es muy importante para el proceso de SARC, porque como bien sabrán, en la etapa del otorgamiento, yo poder definir que una persona realmente puede llegar a pues a minimizar el riesgo de crédito por aspecto operativo. Esto también nos permite pues tener una base de datos más depurada, mucho más cotejada y sin riesgo de que nos hagan una suplantación o que nos materialicen un riesgo ahí por ese punto de tanto la suplantación como datos falsos, ¿cierto? Este proceso es adicional, pero es un proceso bastante ágil que les va a permitir tanto hacerla con el asociado de manera independiente o asistida por los funcionarios. Esa parte es muy interesante y en los próximas semanas pues ya va a estar liberado para que lo puedan empezar a utilizar. Obviamente pues hay una parte comercial aparte que deben pues conversar. Si alguien tiene dudas, inquietudes acerca de esto, con mi compañera Alejandra pues los podemos asistir. Por último, vienen dos puntos que esos dos puntos todavía no podemos garantizar que van a venir para la próxima versión específica, pero que son dos puntos que nos han venido pidiendo mucho, que aunque no son directamente de SARC, pues hay en el área de riesgos pues les interesan y es reportes a la UIAP y flujo de caja, que nos afecta pues el riesgo de liquidez. Pero son los puntos como grandes que vienen ahorita. Vienen muchos cambios en la herramienta, va a cambiar visualmente nuevamente. Saben que hemos tenido una evolución grande en ese aspecto para poderlo ajustar. Por último, pues tenemos aquí el tema de inquietudes. Si tienen alguna inquietud, con el mayor de los gustos se los voy a ir leyendo en el chat. Voy a ir mirando cuáles de pronto tenemos acá en este momento, ¿cierto? Bueno, arranquemos por acá. Bueno, tengo aquí una inquietud de individual. De pronto, si me puede ampliar la persona este comentario de individual, ¿a qué se refería para poderle explicar? Bueno, tenemos aquí una inquietud donde por qué la cartera colocada a veces no cuadra con el reporte de colocación generado con Linis.
Bueno, esto habría que validarlo específicamente con cada entidad. Debería cuadrar con LINS y de pronto, pues en este caso es con LINS, ¿cierto? Puede ser con cualquier ERP, pero en el caso de la entidad específica, pues maneja LINS. Deberíamos validarlo. Si alguna de las entidades aquí presente tiene inconveniente, pues les solicitamos que nos escriban hoy mismo por medio del chat para que los pongamos todos en revisión y poderles dar respuesta lo más pronto posible. Si tienen de pronto la inquietud específica de no me cuadra este valor, no me cuadra este otro, podemos llegar a mirarlo. Hemos encontrado que en algunas entidades no nos cuadran es por las particularidades, en donde nos ha tocado hacer ajustes o de cierta manera personalizaciones a algunas entidades porque no lo manejan de la manera estándar. Entonces, debemos mirar cada caso individual, pero les pediría a las personas de pronto que tienen esos inconvenientes, hoy mismo nos escriban por el chat, tengo inconveniente con esto, estuve en el webinar y lo más pronto posible les vamos a atender, ahí estamos prestos para ayudarles en ese aspecto. Bueno. Bueno, una inquietud. Bueno, por ende, por ente de aprobación se puede parametrizar la cosecha. Bueno, actualmente tenemos, como les mostré, acá una serie de filtros, ¿cierto? Voy a cerrarlos acá. Acá tenemos los filtros. Tenemos actividad económica, identificación, modalidad, pagaduría, sucursal o tipo de cartera. Vienen en camino otros filtros, como por ejemplo, si es de nómina o ventanilla, el tema de posiblemente ese aprobación y demás. En este momento no tengo la lista exacta, como les digo, de cuáles filtros más vienen, pero sí sé que están trabajando en ampliar los filtros para poder hacer de cierta manera, pues un análisis de dimensiones en otras dimensiones, aparte de las que tenemos actualmente. Teóricamente se podría hacer, sí, siempre y cuando en su ERP tengamos esta información y que no la reporte, ¿cierto? Hay entidades que sabrán están en línea como otras por archivo plano, que dependiendo de, pues ahí tendríamos que incrementar esos archivos o esa carga de información para los que están en línea, sería transparente para ellos en el momento. Bueno, por otro lado nos preguntan, bueno, la matriz de transición por calificación no concilia con el balance general, que no concilia con el balance. Bueno, como les dije ahí en la presentación, depende, ¿cierto? Depende también de cómo lo estemos tomando, si es con los que salieron contra los que no, si estamos teniendo en cuenta los nuevos o no. Si tenemos en cuenta los nuevos, actualmente no nos va a cuadrar. O si estamos tomando rangos de tiempo diferenciales, no nos va a casar tan bien. Tendríamos que ver el caso. Le pediría a la persona que por favor, como les digo, montenos el casito para que lo podamos procesar lo más pronto posible y mirar cada caso individual con la entidad. Bueno, actualmente señalo los puntos de maduración. Bueno, en este momento no, o sea, digamos que lo que presenta el módulo está manejando solamente pues la maduración o más que la maduración, pues el tema de cosecha muestra los vencimientos y en transición muestra la evolución, pero no tenemos ahí en este momento el tema de una posible pues, maduración. En este momento, también les adelanto, para una próxima versión vamos a tener un pequeño simulador que nos lo han pedido bastante las entidades. Aparte de ustedes en el software o en el ERP deben tener la reclasificación y pérdida esperada, vamos a tener internamente acá un simulador para la pérdida esperada, para de esa manera que puedan llegar a tener, pues de cierta manera, un segundo concepto y así poderlo mirar. Bueno, ¿para cuándo tendríamos el tema de flujo de caja y reportes? Estamos hablando que para el segundo semestre, como puede ser ahorita, estamos hablando de aproximadamente finales de julio o mitad del segundo semestre. La versión es bastante grande, pero como les dije, tanto UIAF como flujo de caja todavía no los tenemos en claro porque el cambio que viene, que estamos haciendo en la versión es bastante grande, ¿cierto? Nuevamente, ahí se avisará, pues cuando lo tengamos, haríamos un webinar y les contaríamos esas novedades que son bastante interesantes y muy esperadas por las entidades.
Bueno, tenemos por acá, bueno, nos escriben acá, en cuanto a las escalas que se tienen, la frecuencia de matrices de riesgos se van a modificar. Actualmente, no, o sea, las matrices acá en esta de riesgo entendería que sería la de calor, tenemos que es de 5 por 5. Ahora, estos valores viene cambio en el módulo de SARO, en donde se pueden cambiar los nombres de manera diferencial, tanto si no se quieren, digamos, catastrófico, mayor, moderado, igual al otro lado puedes tener en este catastrófico y aquí alto. Ejemplo, no sé si va hacia ese punto. Por el momento, la matriz es 5 por 5 no se puede cambiar. Nos hacen la inquietud de que si hay opción de prueba sin costo de SARC. Esa parte entonces con mi compañera Alejandra, les vamos a dejar ahí, pues ya les colocaron los datos de contacto en el chat para que puedan llegar a mirarlo, ¿cierto? Y si no, pues igual los estamos contactando, nos pueden escribir para poderlos llegar a tener. ¿Listo? Por otra parte, pues la última pregunta nos dicen, ¿la pérdida esperada se inicia el 1 de julio? No, o sea, como les decimos, la parte de pérdida esperada se tiene actualmente. eh, digamos que vamos a tener es un simulador, pero no sabemos si ahorita para la próxima versión. Esa deben tenerla y deben explorarla con el ERP actual que tienen ustedes como core de negocio para poder llegar a evaluarlo. Deben revisar con sus gerentes de cuenta que pueden manejar y poderlo mirar. Bueno, nos hacen la última pregunta que sería el fin exacto de las cosechas. Básicamente, el fin de las cosechas es poder mirar cuál es el objetivo o cómo se me presenta a mí una colocación de cartera y mirar, poder llegar a determinar si una cosecha fue totalmente efectiva o si estamos colocando créditos para, de cierta manera, perder dinero. La idea de una cosecha siempre es, pues, generar de cierta manera, una rentabilidad y un beneficio hacia los asociados, pero no podemos tener pues colocar a riesgo total, ¿cierto? Tenemos que tener un apetito de riesgo porque tampoco podemos colocar todo para pérdida. Entonces, el objetivo de la cosecha es poder determinar si la colocación específica de un mes, que se determina la cosecha, poder mirar si esa cosecha es fructífera o no. Y en el caso de no ser fructífera, poder analizar cuáles son los hechos determinantes para poder decir si fue adecuada o no estos. No sé si tienen de pronto alguna otra inquietud. ¿Alguien más? De pronto veo que hay dos manitos alzadas. No sé si nos pueden escribir las inquietudes en el chat. Ingeniero Juan Fernando, Sí, dígame, qué pena, no, sí, yo sé que me dijiste que escribí la inquietud en el chat, sino que es un poquito larga y para no complicarme, no sé si me la atienda por acá. dígame, claro. Listo, nosotros primero gracias por la invitación y por la charla. Nuestra pregunta va encaminada a lo siguiente. En este momento, todos los que hemos adquirido el aplicativo Danger, el solo hecho de tenerlo ya está cargando un histórico de lo que tiene el INIS o necesitamos hacer algún tipo de parametría o de procedimiento para que cargue la totalidad. Esta consulta la hago porque puede estar afectando eso a las preguntas que están haciendo los compañeros de que no cuadra con las cifras contables. Y una segunda es, de alguna manera se puede manejar a través del SARC el tema de la calificación o lo que se denomina el scoring desde las centrales de riesgo. Perfecto. Bueno, la primera, no, actualmente depende, o sea, el módulo como tal no empieza a cargar información si no se adquiere. ¿Por qué? Porque requiere unas estructuras internas que debemos parametrizar y cargar una información histórica. Esa información pues no viene por defecto cargada, o sea, no vamos a cargar información innecesaria a las entidades que no han adquirido el módulo, porque sería cargarles información a su base de datos que nos impactarían, ¿cierto? Entonces, Ah, por no, ese lado, nosotros lo adquirimos, lo adquirimos. Me refiero es que si por defecto carga toda la historia. sí, señor. Pero no todas, carga 5 años. Ok, ok.
¿cierto? Carga 5 años, que es lo que, digamos, la norma nos establece. Solo en los casos específicos que la entidad nos diga, cárgueme toda la historia que tenemos en el ERP, o para los que han cargado por archivo plano, nos pasan toda la historia, en ese aspecto, pues en ese momento sí se carga todo, ¿cierto? Pero hasta, pues si no es así, no se carga sino 5 años, ¿cierto? Por otro lado, el tema del scoring y digamos, el centrales de riesgo. Actualmente no lo tenemos acá en Danger, ¿cierto? No tenemos el tema del scoring con, digamos, con centrales de riesgo de esa manera. Tenemos de pronto algo que en el caso específico podrían escribirnos o incluso escribirle a mi compañera Alejandra para hablar el tema de algo similar que podemos llegar a tener para el tema de scoring. Pero esa parte, como es específicamente de el otorgamiento, normalmente en el ERP lo pueden llegar a tener. Le reitero, podemos llegar a manejar algo, pero esa parte de Danger que se puede tener de pronto con otro producto, podemos llegar a mirarlo. El tema de ataque crédito, pues básicamente lo mismo, podemos llegar a hablar, pero actualmente en Danger no lo tenemos. Bueno, nos preguntan que de igual manera, ¿cuándo exactamente las entidades deben tener la pérdida esperada? Habría que remitirse a la circular, ¿cierto? Y a los que ha dicho la superintendencia, porque depende de de cada entidad. Sé que muchas entidades con diferentes software están en este momento en paralelo haciendo pruebas de diferentes niveles de supervisión, pero depende de los niveles de supervisión que deben revisarlo. Entonces, para no darles puntos incorrectos, les recomiendo mejor pues, remitirse directamente a la superintendencia para poder validar ese punto. Bueno, no sé si de pronto alguna otra inquietud. Bueno, les agradecemos mucho entonces por el tiempo, el espacio del día de hoy. Quedamos atentos a todas sus inquietudes. Estamos presos para servirles. Que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.